Amy, sintiéndose bastante hambrienta después de regresar de la universidad, una tarde decidió usar sus limitados fondos para comprarse una comida en el restaurante donde trabajaba a tiempo parcial. Sentada en una mesa, examinó el menú mientras su colega Jane atendía su pedido. Mientras Amy todavía estaba considerando sus opciones, un vagabundo desaliñado entró al restaurante luciendo desorientado a pesar de la aparente incomodidad de sus colegas que evitaron cualquier interacción con él. Anciano Amy no pudo ignorar su necesidad de ayuda sin tener en cuenta su propia hambre. Se acercó al anciano guiándolo a una mesa queriendo ayudar. Amy le preguntó sobre sus preferencias, a lo que el anciano logró expresar su hambre reconociéndola. Urgencia. Amy le ordenó a Jane que trajera una comida completa para el anciano y cubrió el costo con el dinero que tenía. Aunque Amy tuvo que renunciar a una comida, ella misma se mantuvo compasiva mientras el anciano disfrutaba su comida. Amy trató de entablar conversación con él. Cuando Amy tenía solo 6 años, su padre Peter dejó a su madre Deborah con 4 hijos. Se fugó con su amante más joven, dejando a Deborah luchando con la abrumadora tarea de cuidar sola a sus 4 hijos. Deborah, decidida y resistente, trabajó incansablemente en cualquier trabajo extraño que pudo encontrar para mantener a su familia. Amy, a pesar de enfrentar limitaciones financieras, soñaba con asistir a la universidad. Sin embargo, Deborah, que luchaba con medios limitados, no podía permitirse el lujo de apoyar la educación universitaria de Amy. Fortune le sonrió a Amy cuando obtuvo una beca parcial para asistir a una prestigiosa universidad para estudiar medicina. A pesar de este logro, la beca parcial significó que Amy todavía necesitaba encontrar fondos adicionales para el alquiler, comida y otras necesidades básicas, por lo que aceptó un trabajo de medio tiempo como limpiadora en una escuela intelectual. Deborah no tuvo más remedio que manejar su condición sin la cirugía. Su enfermedad la obligó a dejar de trabajar, lo que le impuso la carga no solo de cuidar de sí misma sino también de su madre enferma y 3 hermanos menores directamente sobre sus hombros. El peso sobre los hombros de la joven Amy era sustancial, pero su determinación de mejorar la situación de su familia la llevó a buscar un trabajo mejor remunerado a pesar de los desafíos. Amy atravesó incansablemente la ciudad llevando su currículum de una oficina a otra después de la escuela. En busca de oportunidades de empleo, Amy finalmente consiguió un trabajo mejor remunerado como camarera en un restaurante de lujo. Aunque el salario no era sustancial, pero resultó suficiente para satisfacer las necesidades básicas de Amy y mantener a su familia. Aunque parecía un proceso gradual mientras el anciano continuaba disfrutando de su comida completa y Amy bebía su agua, Jane se acercó con burlas cuestionando la decisión de Amy de usar su dinero para un individuo anciano y aparentemente desconocido. La mayoría de los colegas de Amy reunidos cerca de su mesa se unieron a Jane. Risa perturbada por su comportamiento, Amy, alimentada por la consternación, se levantó y enfrentó a Jane cuestionando la moralidad de ayudar a un alma necesitada, incluso si eso significaba sacrificar una comida. Imperturbable por la risa de sus colegas. El arrebato de Amy llamó la atención de Charles, el yo de 32 años. Charles, propietario y gerente del restaurante, escuchó la conmoción en la cocina y se acercó para investigar. Al llegar, preguntó sobre la situación en un tono tranquilo pero firme. Jane se levantó y contó las acciones de Amy al llevar a un anciano a una mesa y brindarle con una comida. Charles, sin pronunciar una palabra, caminó hacia la mesa donde Amy estaba sentada con el anciano, observando al anciano que había terminado de comer limpiándose la boca. Resultó que Patrick, que padecía un severo Alzheimer, había sido el padre de Charles todo el tiempo. Un día en que Patrick dejó la casa de Charles y se perdió en la ciudad navegando por su laberinto durante semanas, durmiendo en las calles y pidiendo comida. Después de casi un mes de estar desaparecido, entró en el restaurante. Charles se dio cuenta de la situación y abrazó calurosamente a su padre perdido hace mucho tiempo e instruyó a sus desconcertados trabajadores a regresar a sus deberes. Charles tomó la mano de su padre e invitó a Amy. Enfermedad y la costosa cirugía afectada por la narrativa de Amy. Charles le entregó $1,000 en efectivo expresando su gratitud. A la mañana siguiente Amy regresó a la oficina de Charles. Para su deleite, Charles le ofreció el puesto de cuidadora de Patrick, acompañado de un generoso salario, el doble de lo que ganaba en el restaurante. Amy solo necesitaría atender las necesidades de Patrick durante las horas que había estado trabajando en el restaurante después de sus clases abrumadas de alegría. Amy expresó su profundo agradecimiento, pero Charles no había terminado.
reveló su intención de ayudar a la madre de Amy con los gastos de su cirugía sin dudarlo. Escribió un cheque por $220,000 e instó a Amy a usarlo para la cirugía de su madre. Amy estaba profundamente conmovida y agradeció profusamente a Charles por su compasión y generosidad. Amy estaba abrumada por la incredulidad y casi se desmayó del shock cuando recibió el cheque de Charles con manos temblorosas y se arrodilló. Se agachó para expresar su gratitud refiriéndose a Charles como un Mesías enviado por Dios que se apresuraba a casa armado con el cheque de Charles. Amy no perdió el tiempo llevando a su madre Débora al hospital para la muy necesaria cirugía a corazón abierto. Con el tiempo, Débora se recuperó por completo volviendo a ser su yo diligente y trabajadora Amy. Reanudó sus estudios y continuó trabajando como la dedicada cuidadora de Patrick a su regreso a la ciudad. Charles fue testigo de la notable mejora de Patrick bajo el cuidado compasivo de Amy y no pudo evitar quedar impresionado. El enfoque gentil y amable de Amy hizo que el anciano la quisiera, y con el tiempo, Charles se encontró profundamente a sí mismo. Con gratitud y generosidad se embarcó en una misión para sacar a toda la familia de Amy de la pobreza, consiguió un mejor departamento para Débora y los hermanos de Amy en la ciudad, usó sus conexiones para encontrarle a Débora un trabajo bien remunerado y se aseguró de que los hermanos de Amy recibieran una educación en las mejores escuelas. La historia se convirtió en un verdadero trapo en la historia de Rich para Amy y su familia, todo gracias al acto inicial de bondad de Amy y la inquebrantable gratitud y generosidad de Charles en cuanto así otros habrían ayudado al anciano sin hogar como lo hizo Amy. Es una pregunta subjetiva, las respuestas de las personas pueden variar. Basado en sus valores, circunstancias y creencias personales, continuemos. Jake se encontró cargando a un bebé llamado Israel. Un encuentro casual que se desarrolló en el departamento de vehículos motorizados, DMV. 30 minutos después, surgió una verdad conmovedora, sin saber cómo manejar al adorable bebé gordito en su regazo. Jake lo hizo rebotar suavemente hasta su deleite. Israel respondió con risitas y aplausos, aparentemente aprobando las acciones de Jake al observar esto. Jake asumió que Israel disfrutaba que lo rebotaran, lo que lo impulsó a repetir el movimiento. La emoción de Israel se manifestó en chillidos estridentes e incluso el oyente aplaudió con la energía infecciosa del niño. Jake no pudo evitar sonreír satisfecho de ser la fuente de alegría para Israel y las personas que los rodeaban cuando Jake entró al DMV esa mañana, no había previsto encontrarse con un niño y mucho menos uno que voluntariamente dejaría el abrazo de su madre para subirse a su regazo sin ningún PR a la llegada de Jake. Los padres de Israel ya estaban en el DMVQ después de obtener un número de un oficial. Jake buscó un lugar para sentarse en un asiento vacío al lado. Una pareja con su hijo pequeño llamó su atención cuando tenía 20 y tantos años e inicialmente dudaba en alterar su espacio familiar. Jake miró a su alrededor en busca de opciones de asientos alternativas, pero ninguna parecía más atractiva. Un asiento estaba entre dos hombres corpulentos, otro en medio de un grupo de chicas adolescentes aparentemente absortas. Oficiales atendiendo a las personas deseaba tener tiempo para apresurarse ansioso porque llegara su turno, sin embargo su concentración estaba a punto de ser interrumpida deteniendo su meticuloso conteo de minutos. De repente Jake sintió unas pequeñas manos en sus muslos, lo que lo sobresaltó. Mirando hacia abajo se sorprendió al encontrar el niño pequeño desde el asiento de al lado mirándolo con una sonrisa brillante mostrando algunos dientes en la parte superior e inferior de su boca. Incapaz de resistirse, Jake le devolvió la sonrisa ante la entrañable vista, no sabía que el niño apenas había iniciado su acercamiento. Después de haber calentado con éxito el corazón de Jake, Israel completó la transición del abrazo de su madre al regazo de Jake. Jake sorprendido miró al niño sin saber cómo manejar la situación. Las manos de su madre la miraron y luego volvieron al niño extasiado. Jake se encontró en una situación difícil. Israel extendió la mano hacia Jake colocando pequeñas palmas a cada lado de su cara mirando a Jake con profundo afecto. El niño balbuceaba palabras incoherentes de bebé. Conmovido por este gesto, Jake se sintió abrumado por la emoción. Actuando por puro instinto, envolvió sus manos alrededor del bebé y comenzó a hacerlo rebotar suavemente, comenzando lentamente antes de acelerar gradualmente el ritmo. Es sorprendente que le gustes a mi hijo, un completo extraño. No lo digo en el mal sentido. Por lo general,
Se niega a que nadie que no sea nosotros, sus padres, lo abrace, pero mira lo rápido que te aceptó.